Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 23. Cuando usted lo tenga, me lo indica con un amén. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dios amantísimo y buen Padre, en esta hora te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque eres un Dios bueno. Ahora meditamos en tu palabra, Señor, esta palabra tuya bendita. Habla al corazón nuestro, Señor, a nuestra mente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Señor, te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, amados hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. La palabra de Dios es poderosa para transformar la vida del ser humano. ¿Cuántos lo creen? Amén. La palabra de Dios transforma vidas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. La palabra de Dios, hermanos, se presenta a sí misma de muchas formas o de diversas maneras. Amén. Pudiéramos preguntarnos, ¿pero qué es la palabra de Dios? Y conforme vamos explorando las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar ciertas definiciones que nos hacen comprender más y más cada vez la eficacia y el poder transformador de la palabra de Dios en la vida del ser humano. Amén. Encontramos un pasaje en el Salmo 119, 105 que nos presenta la palabra de Dios como una lámpara y una lumbrera. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Este Salmo 119, amados hermanos, es un acróstico compuesto de 22 secciones, correspondiendo cada una de ellas a una letra del alfarero hebreo. Es algo muy interesante, ¿verdad? Cada sección consiste en 8 versículos. 8 por 22 da un total de 176. En el idioma hebreo, mire, esta información la encontré en un compendio y me llamó la atención porque en el idioma hebreo en que fue escrito este salmo, cada uno de los versículos de cada una de las secciones empieza con la letra que corresponde a la sección. Por ejemplo, los primeros 8 versículos empiezan todos ellos con la letra Aleph y así sucesivamente. En todos los 176 versículos se habla de la palabra de Dios de diferentes figuras y formas, de diferentes caminos, estatutos, preceptos, mandamientos, juicios, etcétera. La palabra de Dios, hermanos, abarca tanto para la vida del ser humano. Es tan completa para cada uno de nosotros. ¿Cuál será la idea del versículo número 105 de este pasaje que estamos leyendo? Aquí nos sugiere un camino nocturno. La noche es oscura y no hay luna, no hay estrellas. Entonces se necesita una lámpara para poder avanzar. Amén. Porque están los peligros del camino, los obstáculos, todo aquello que puede estorbar para que se pueda avanzar. Puede haber curvas
o distracciones que pueden desviar la dirección del cristiano. Es por eso que el apóstol Pedro escribe en su epístola que la palabra de Dios es como una lámpara y una lumbrera. Por más oscuro que pueda estar el panorama, por más oscuro, hermanos, que se pueda ver el camino por delante, si la palabra de Dios está con nosotros, nosotros tenemos una lámpara para poder seguir caminando y para poder seguir avanzando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es la palabra de Dios. Hay congregaciones hoy en día, congregaciones modernas, y no critico, solamente comento, en que han desechado la meditación de la palabra. Todo es cantar, todo es alabar, todo es adorar. Cuando el alimento, hermanos, sustancial y espiritual para el alma del ser humano es precisamente el entender, comprender la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, la palabra de Dios aplicada a la vida cristiana, ¿en qué sentido es la palabra de Dios una lámpara? Bueno, la palabra de Dios es una lámpara y una lumbrera que alumbra la conciencia para que nosotros tengamos la capacidad o nos podamos dar cuenta de nuestros defectos. ¿A cuántos de ustedes les gusta que le digan sus defectos? Pues como que no, ¿verdad? Si yo me pongo aquí enfrente a referir los defectos de todos y cada uno de nosotros y míos mismos, no voy a llegar a nada positivo. Pero qué diferente es cuando nuestros defectos, nuestros errores y nuestras equivocaciones nos los señala precisamente la palabra de Dios. Ahí es diferente. Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Ahí, hermanos, hay una reflexión profunda. Porque no es alguien que me esté criticando, no es una persona que me esté señalando, sino es la palabra santa y pura de Dios que está señalando mis errores y mis equivocaciones. La palabra alumbra y señala quiénes somos. Nos enseña nuestros defectos, nuestros errores. Ella nos dice exactamente quiénes somos cada uno de nosotros. Sin la palabra de Dios, nos formamos con un concepto falso de nosotros mismos. Exageramos nuestras virtudes. Qué tremendo es esto. Minimizamos nuestros defectos. Por eso que la palabra de Dios nos dice: nadie tenga de sí mismo más alto concepto que el que debe de tener. La palabra de Dios es una lámpara, pero también es un espejo, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, antes de alumbrar el camino por donde vamos, fuera de nosotros, nos alumbra a nosotros mismos, alumbra nuestra conciencia, alumbra dentro de todo lo que nosotros somos, donde hay defectos que corregir, donde hay un mal carácter que mejorar, donde hay negligencia que superar, donde hay áreas débiles las cuales tenemos que fortalecer. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Diga gloria a Dios. Encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel en el desierto contó con la presencia de Dios constantemente, de día en una nube que le daba sombra, y de noche era una luz que les guiaba a donde tenían que dirigirse. ¿Verdad que sí? Eso lo encontramos en Números 9:17 en delante.
Israel sabía que mientras seguía aquella luz, iría por el camino correcto. Gloria a Dios. Así es, hermanos, con nosotros los cristianos. Si seguimos los mandamientos y los estatutos de la palabra de Dios, siempre iremos por el buen camino. Gloria a Dios. Quizá usted sea de las personas que tenga el concepto muy personal, que diga: a mí nadie me dice cómo hacer las cosas. ¿Correcto? Humanamente está bien, si así lo quiere usted, pero dele oportunidad a la palabra de Dios. Dele oportunidad a la Biblia, que le indique la forma en que usted debe de vivir. Bendito el nombre del Señor. Es una lámpara, es una lumbrera que tiene la capacidad de transformar la vida del ser humano. Pero ella también se define en Jeremías 23:29 como un fuego. Fíjese qué interesante es esto. Dice el profeta Jeremías: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Aleluya. Qué tremendo es esto, hermanos. La palabra de Dios como fuego que destruye todo lo malo que pueda haber dentro de la persona, dentro del hombre, dentro de la mujer. Esa palabra que es fuego. Amén. Esa palabra que es fuego, cuando entra en contacto con el pecado, lo destruye, purifica a la persona, así como el fuego purifica. Aleluya, así como el fuego purifica el oro, la palabra de Dios purifica la vida del ser humano. Aún en el mismo cristiano, hermanos, hay cosas, escorias espirituales que solamente pueden desaparecer cuando entran en contacto con el fuego de la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo tuve un tío por el lado de mi madre, hermano de ella, que se le habló mucho de Dios. Se le evangelizó, se le ministró, pero no cedía a abrir su corazón. Y un día, viniendo del estado de Veracruz, donde él vivía, en unas vacaciones se vino a la ciudad de Monterrey con su familia a pasar unos días. Y estando ahí en la ciudad, le llamó por teléfono a mi padre y le comentó que estaba en la ciudad unos días de paseo solamente. Él vivía en el estado de Veracruz, al sur del estado de Veracruz, hermano menor de mi madre. Y le dijo: Arturo, voy a ir a visitarte el domingo a la iglesia. Pues perfecto, ahí te esperamos. Sí, dijo, nada más para saludarnos y vernos. ¿Cuánto tiempo de no vernos? Y mi padre le dijo: pues si quieren nos vemos antes también, vamos a dar una vuelta, vamos a comer. No, andamos muy ocupados, pero el domingo ahí les llegamos para saludarlos. Pues ese domingo Dios tenía marcada una cita con él. Llegó con el culto ya iniciado de domingo, se sentó en una de las bancas de la iglesia, ya el culto estaba empezado. Yo creo que a propósito él llegó ya tardezón, pues nada más el propósito era saludar a la familia. Y se sentó ahí en una banca con su familia. Y el mensaje, hermanos, que se estaba predicando ahí ese día por parte de mi padre, esa palabra tocó el corazón de aquel hombre. Y cuenta mi familia que ahí sentado en la banca, todavía no llegaba ni el momento del llamado al altar. Ahí donde se estaba predicando la palabra, ese fuego
consumidor y poderoso de la palabra tocó la conciencia, la mente y el corazón de este hombre, tío mío. Y ahí en la banca empezó a llorar profundamente, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Ahí sentado, se entregó a Cristo. Eso solamente lo puede hacer, hermanos, la palabra de Dios. Ese fuego que produce calor. La palabra de Dios, hermanos, es como fuego, porque cuando la palabra de Dios se predica, derrite la frialdad. Amén. Diga gloria a Dios. Así como cuando el sol sale en el tiempo de frío, en el invierno, y tiene la capacidad de derretir la nieve, así la palabra de Dios derrite, hermanos, la frialdad en la vida del cristiano, aleluya, en una forma poderosa. Hay mucha gente fría dentro de la iglesia. Hay mucha gente indiferente dentro de las congregaciones. Hay gente insensible a las cosas de Dios, porque no han estado en contacto o han dejado de estar en contacto, aleluya, con la palabra del Señor. Hay gente que viene a la iglesia y se sienta, y así como entra se va, porque le ha perdido el contacto, el sabor, la sazón de disfrutar y de recibir la palabra de Dios en su vida y en su corazón. Diga gloria a Dios, hermanos. Mire, un buen ejemplo del calor que genera es el de los discípulos con los cuales el Señor Jesucristo conversó cuando iba rumbo a Emaús. Lucas 24:32. Allí el pasaje bíblico refiere que estos discípulos se decían el uno al otro: oye, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras este hombre nos hablaba en el camino? Y cuando nos refería o nos abría las escrituras, ¿no ardía nuestro corazón? Aleluya. Qué hermoso, hermanos, es cuando la palabra de Dios sigue causando el efecto poderoso, aleluya, sigue quemando nuestra conciencia y sigue dándonos una motivación maravillosa para que nosotros podamos seguir sirviendo al Señor. Aleluya. Y así como la palabra de Dios es fuego, también quema, consume, pero produce energía. Aleluya. Así como la gasolina que se enciende dentro del motor y lo pone en marcha, aleluya, la palabra de Dios que es fuego nos energiza, hermanos. ¿Así se dice? Energetiza. Amén. Se me está perdiendo el español, hermanos, y el inglés pues todavía no. A ver dónde voy a quedar. Energetiza. Amén. Aleluya. Nos da energía. Nos quita el adormecimiento espiritual. La palabra de Dios que es fuego nos da dinamismo. Amén. Nos hace serviciales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces la palabra de Dios, ¿cuántas van? Lámpara, lumbrera, fuego. Jeremías 23:29 dice que también es como un martillo. Amén. Y como martillo dice que quebranta la piedra. Amén. ¿Qué es un martillo, hermanos? Es un instrumento, una herramienta pesada, ¿verdad? Fíjese, aquí el profeta Jeremías nos dice que la palabra de Dios no es como un algodón. No está diciendo que la palabra de Dios es como una esponja, no es como una seda, no es como un terciopelo. No nos está diciendo que la palabra de Dios solamente
acaricia. Porque hay gente que les gusta nada más escuchar la palabra cuando la palabra de Dios adula. No, 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 no. Cuando la palabra de Dios exhorta, también debemos de recibirla. Cuando la palabra de Dios consuela, oiga, gloria a Dios, y cuántos amenes y cuántos aleluyas. Pero cuando la palabra de Dios, hermanos, que es como un martillo, dice la Biblia que la palabra de Dios también quebranta, quiebra el pecado en la vida del ser humano. Diga gloria a Dios. Es por eso que el martillo es una herramienta que da forma. Muchos de nosotros necesitamos martillazos, hermano. Amén. Como el martillo del escultor que toma la piedra amorfa, el mármol sin pulir, y con él en mano, con el martillo, hermanos, sacan una escultura preciosa conforme ellos la quieren formar. Así el Señor con su palabra. El Señor nos quiere formar, hermanos. Si de repente siente un golpazo espiritual, es el Señor que lo está formando. Aunque no digan amén. Es el Señor que nos está formando. Así es la palabra de Dios, hermanos. Un martillo que nos da forma conforme al modelo divino que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano Omar, dejé un agua ahí en la mesita de mero atrás, tráemela por favor. Entonces, lámpara, lumbrera, fuego, martillo, ¿cuántos van? 4, ¿verdad? Pero dice la Biblia que también la palabra de Dios es como una espada. Gracias, Omar. Perdón, hermano. Es como una espada, dice la Biblia. Amén. Hebreos 4:12, ¿qué dice la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, 3 características de esta espada. Es viva, es eficaz. ¿Qué más? Y es más penetrante que toda espada de 2 filos. Viva, esto quiere decir que nunca pierde su fuerza. Esto quiere decir que es muy efectiva. Es efectiva hoy como lo fue ayer, y será efectiva hoy como lo será mañana. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, aparte de ser viva, es eficaz. Esto quiere decir que es efectiva. Esto quiere decir que produce resultados. La palabra de Dios es eficaz, hermanos. No es un discurso, no son palabras motivacionales, no son solamente buenos deseos. La palabra de Dios es viva y eficaz porque da resultados en la vida del ser humano. ¿Quién lo cambió a usted? Sino el Señor a través de su poderosa palabra. Bendito el nombre del Señor. Y dice que esta espada es más penetrante que todas las espadas que tengan 2 filos. Amén. Fíjese, yo encontré un dato muy interesante en un diccionario bíblico,
y encontré que las espadas de dos filos en la antigüedad eran famosas por su facilidad de penetrar la carne humana con mucha facilidad. Amén. Eran muy eficaces. Y la palabra de Dios nos dice que esta palabra de Dios, que este libro sagrado, que las sagradas escrituras, que la Biblia, aun que una espada de dos filos, esta es más eficaz y más penetrante. Aleluya. Que tiene el poder para cambiar la conciencia, la mente, la manera de pensar del ser humano más cerrado, más obstinado, más necio, más terco. La palabra de Dios puede transformar la vida del ser humano, aleluya, más duro de corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Así es la palabra de Dios, comparada a una espada filosa. Gloria a Dios. Alabe al Señor, hermanos. Isaías 49:2 dice la palabra, dice el profeta: y puso en mi boca como espada aguda su palabra. Gracias, George. Aquí traigo en la boca una Halls. Thank you. Amén. Puso en mi boca como una espada aguda. Pero me gusta mucho el texto del apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 verso 17. ¿Qué dice? Búsquelo en su Biblia, por favor. Efesios 6, 17. Dice la palabra: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, su profunda penetración la ilustra el autor de esta epístola cuando sugiere que no hay una sola parte de la persona que no pueda ser conmovida por el efecto de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma la mente. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar el corazón. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar nuestra manera de hablar. La palabra de Dios tiene la capacidad y el poder de transformar nuestra manera de pensar. Aleluya. Toda y cada una de nuestro ser, de nuestra parte, de nuestro cuerpo, nuestra esencia misma, hermanos, es simbrada, es cambiada, transformada, tocada, impactada por el poder de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros debemos amar la palabra, amar la palabra, aprender la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra, alimentarnos de la palabra, hermanos, llenarnos de la palabra en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, llenarnos de la palabra de Dios. Lo único que puede cambiar la vida del ser humano es la palabra. El único que puede dar ánimo, aliento, gozo al corazón y a la vida del ser humano es la palabra. Lo único que te puede sostener de pie en los momentos de prueba, de lucha, de adversidad es la palabra. Solamente la palabra de Dios es la que nos puede mantener de pie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero invitarle a ponerse sobre sus pies y salga de su lugar. Venga un momentito al altar. Acérquese al altar y venga y dígale al Señor: Señor, ayúdame a aprender tu palabra, amar tu palabra, anhelar tu palabra, a desear tu palabra,
a llenarme de tu palabra, a comprender y empaparme de tu palabra, Señor. Acérquese, hermano. Salga de su lugar un momentito y venga al altar en el nombre del Señor. En el nombre del Señor nuestro Dios. Acérquese y dígale al Señor: Señor, yo necesito mucho alimentarme de tu palabra. Aleluya, gloria a Dios. Venga al altar y hable con el Señor. Hable con Dios, hable con Él. Aleluya, en esta hora, dígale al Señor: Señor, necesito de ti, necesito cada día llenarme más, mi mente, mi corazón, llenarla más de tu palabra. Te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Vamos a adorar al Señor. Ore a Dios. No se levante de este altar. Aleluya, sin que usted platique con el Señor en esta hora. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús.